Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, está en el centro del huracán. El escenario político nuevamente se ha zarandeado. Vivimos un momento extremadamente delicado después de que el país conoció la denuncia de que Vicuña habría cobrado los denominados diezmos a uno de sus asesores cuando fue legisladora. Este caso de probable corrupción salta en circunstancias en que el país asiste a una coyuntura de tensión en varios niveles. Hay, por ejemplo, movilizaciones sociales, protestas. Estamos a puertas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sin duda serán necesarios ajustes en el orden económico. Hay señales de que ha disminuido la aceptación del presidente y del gobierno según las últimas encuestas. La recuperación de la institucionalidad no logra cuajar adecuadamente. La situación entonces de la vicepresidenta Vicuña es complicada. Tiene que enfrentar entonces procesos en lo político y en lo judicial. El Ecuador asiste a una especie de juego de tronos. Estos son los temas que vamos a tratar en el transcurso de este programa de Hora 25. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. En septiembre se conoció que legisladores exigían pagos a sus asesores a cambio de estabilidad laboral. Los diezmos que llevaron a una asambleísta a perder su curul y a otros a ser investigados por la Fiscalía alcanzan a una autoridad de altísimo nivel en el país. Las acusaciones de cobros de contribuciones indebidas son en contra de la hoy vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Se le atribuye haber recibido más de $20.000 por diezmos cuando era asambleísta en los años 2011, 2012 y 2013. Por su parte, la segunda mandataria aseguró que presentará una denuncia en la Fiscalía en contra del ex asesor que hizo la acusación, quien por cierto formó parte de su equipo durante 5 años. Esta semana Teleamazonas hizo pública la declaración juramentada del ex asesor de María Alejandra Vicuña, Ángel Salvay Mejía, en donde asegura que ella cobraba diezmos cuando era legisladora. En la declaración juramentada, Salvay asevera que durante el tiempo que trabajó como asistente administrativo en el despacho de Vicuña, debía transferirle a su cuenta corriente $300 al mes. Un año más tarde recibió un ascenso y el monto obligatorio de la contribución fue de $1.400 mensuales. En total asegura que aportó más de $20.000 durante los 3 años que trabajó para Vicuña. En dicha declaración juramentada, el exfuncionario aportó que esta contribución fue solicitada directamente por María Alejandra Vicuña para darme el cargo. Ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Asimismo, agrega que de lo declarado existe prueba plena y las evidencias de los depósitos. Los estados de cuenta de Ángel Salvay que evidencia transferencias bancarias a la cuenta de María Alejandra Vicuña están notarizados y debidamente certificados. Ante esta acusación, María Alejandra Vicuña aseguró que los aportes de ABA han sido transparentes y negó que se reciba aportes por debajo de la mesa. Nadie ha condicionado ni el ingreso ni la permanencia y menos su estabilidad laboral a pagar ni un solo centavo. Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País del cual somos cofundadores, lo hemos hecho y me incluyo en condición de militante en cumplimiento de nuestros deberes como militantes. En su defensa, la vicepresidenta aseguró que la acusación en su contra por cobrar diezmos es una calumnia que deberá resolverse en el ámbito judicial. Vicuña dijo que el 13 de noviembre pasado, Sofía Espín, antes de ser destituida, se habría acercado a una coordinadora de la bancada de Alianza País y le habría indicado que tenía una declaración juramentada de un ex colaborador de Vicuña, que le involucraba en el cobro de diezmos y que tenía que detener su destitución. Caso contrario, lo haría público. Vicuña aseguró ser víctima de extorsión. El señor Salvay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos, y particularmente de gobernador de la provincia de Morona Santiago, de director provincial
del IES en esta provincia. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, abrirá una investigación previa para esclarecer el ilícito. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. La denuncia que se inicia es básicamente con una noticia, no tenemos todavía ninguna prueba. Durante la rueda de prensa que ofreció Vicuña para defenderse de las acusaciones, nunca negó que recibió dinero de su ex colaborador a su cuenta personal. Es que es muy difícil ya defenderse de este tema. Si está la constancia de los depósitos, está la declaración jurada de la víctima de este delito. A su vez, el ex legislador Andrés Páez denunció a Vicuña por tráfico de influencias. 20 parientes de María Alejandra Vicuña que están ocupando funciones en el Estado. El presidente Lenín Moreno, a través de Cadena Nacional, insistió que las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades en contra de Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio. Bien, vamos a iniciar. Quiero saludar la presencia de nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas. Agradezco a Luis Fernando Torres, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano y Tiempo de Cambio. Nos acompaña también el ingeniero Teodoro Gallegos. Él fue dirigente gremial y es un observador y analista de los temas políticos y sociales del país. También quiero agradecer a Virgilio Hernández. Él fue legislador y es un militante, digamos así, del área o de la línea correísta. Gracias a María Paz Gervis, ella es decana de Jurisprudencia de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Gracias entonces a la audiencia. Empezamos. Ingeniero Gallegos, le voy a dar la palabra a usted para que nos dé una apreciación desde su mirada, desde su perspectiva de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué significa el caso Vicuña? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, televidentes. Yo creo que el caso Vicuña representa el hecho de que una correísta más es patrocinadora de un atraco más y de una corrupción masificada en el Estado desde hace 10 años, de la que indebidamente le han llamado la década ganada y no es otra cosa que la década robada. Yo quisiera plantear qué es la corrupción política para ponernos en el tema. Y esta no es sino un conjunto de delitos generados por autoridades y funcionarios públicos que hacen uso y abuso de los recursos financieros y humanos para su propio beneficio. Y obviamente para el beneficio de sus agnados y cognados, entre ellos su parentela. Por eso es que la vicepresidenta Vicuña se ha convertido en la empleadora de su familia. Ahora bien, hay causas endógenas y exógenas, mi querido Andrés, que traen consigo la corrupción. Voy a mencionar 6. La carencia de conciencia social. Vinieron un grupo de politiqueros comandados por Rafael Correa a dar la impresión de que se preocupaban por el menesteroso y el pobre, mientras lo que planeaban es cómo desbarataban la institucionalidad, cómo le quitaban a la Contraloría la facultad de investigar de manera previa, de cómo se evitaba que el fiscal pueda enjuiciar sin el pronunciamiento de la Contraloría previamente para poder llevarse los fondos públicos. Se nos va a complicar si es que va a enumerar los 6 así. Ya. Lo más rapidito. Personalidades sociales y antisociales y megalómanas como la de Correa, la infravaloración de ser descubiertos, la impunidad, el poder discrecional excesivo que han tenido, el control legal y económico de los medios de comunicación públicos y privados. Esto ha hecho que tengan efectos en el campo económico, en el político, en el social, en el medio ambiente, y tiene efecto en los derechos humanos también y en la corrupción. María Paz, su apreciación de esta primera planteamiento que hemos formulado en el programa. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, para mí creo que la mirada a este nuevo escándalo de corrupción tiene 2 niveles. Por un lado, si vemos el tema de la coyuntura política, en el cual desde luego coincido con usted, y creo que es fácil de coincidir, es decir, nos abocamos a que durante la década de gobierno, del gobierno anterior se volvió habitual los escándalos de corrupción uno tras otro. Sin embargo, creo que estamos obligados a tener una mirada un poco más profunda. Esa es la coyuntura. No podemos ni pensar que la corrupción se instaló en la década pasada, ni tampoco
tampoco pensar que se va a acabar a partir de ahora, porque no funciona así. Evidentemente asistimos a un gobierno de unos rasgos autoritarios que lo hemos analizado y que no pretendo que se olvide, pero creo que es importante que vayamos un poquito más allá. El segundo nivel, y que es macro, para mí es el problema de tipo sistémico, es la calidad de la democracia, la calidad de la representación que tenemos en el Estado ecuatoriano y en lo que a mí me ocupa, que yo vengo de la educación, de la Facultad de Derecho, pero es el rol que ocupamos todos los actores, ya no solo los políticos. Ahorita me imagino que a lo largo de esta noche vamos a entrar a conversar las posibilidades desde el Poder Legislativo, la función, el fiscal y todos los instrumentos y todos los distintos niveles del Estado que tiene que participar. Pero la pregunta es, ¿y la sociedad civil? ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a acostumbrarnos a que casi todos los políticos o las personas que han ocupado los puestos de más alto nivel terminan judicializados? El problema no es que se les judicialice, el problema es que incurren en actos de corrupción de tal alta envergadura que lo que yo he dicho en otros espacios termina siendo humillante para los ecuatorianos y ecuatorianas tener presidentes, vicepresidentes que como mínimo están en procesos penales. Doctor Torres, ¿es posible que la institucionalidad no sea lo suficientemente sólida y que eso permita estos hechos de corrupción y que no haya sanción, que vivamos un espacio, un ambiente de impunidad? Buenas noches. Buenas noches. La denuncia en contra de la vicepresidente Vicuña es un durísimo golpe al gobierno y al país. A un gobierno que cada día pierde aceptación entre los ciudadanos y a un país que quiere recuperarse, sobre todo en materia económica, y que está luchando para conseguir inversiones generadoras de empleo y de trabajo. La imagen que se proyecta con esta denuncia y con lo que ha ocurrido en el pasado le quita al Ecuador la oportunidad de ser un país atractivo para la inversión. Están por hacerse una serie de gestiones internacionales a fin de que inversionistas lleguen a nuestro Ecuador a dejar su dinero y a generar, espero yo, empleos bien pagados. Pero si el Ecuador se presenta con una vicepresidenta denunciada, un ex vicepresidente sentenciado, un expresidente procesado y unos cuantos dirigentes políticos igualmente enjuiciados, ciertamente que así no se consigue presentar una imagen transparente del Ecuador. Doctor, ¿usted cree que se afecta el gobierno? El gobierno, por supuesto, porque la vicepresidente es parte del gobierno. Entonces, el golpe a ella es un golpe indudablemente al gobierno. Los esfuerzos que hace el presidente Moreno para desmarcarse son finalmente insuficientes dentro de este torbellino de denuncias, declaraciones juramentadas y algunas evidencias importantes. Virgilio, por favor. A ver, me parece que a estas alturas seguir acusando de manera general al correísmo es ya inverosímil y no contribuye precisamente a la calidad de la democracia ni tampoco a la fortaleza institucional. En este caso yo creo que estamos hablando de una vicepresidenta caída, es una vicepresidenta destituida, caída, independientemente de las maniobras que puedan hacer, ya no tiene la calidad política ni moral para poder seguir en el cargo. Es una vicepresidenta caída. Y solo es uno más de los problemas gravísimos que en este momento enfrenta el gobierno. Problema económico, al punto que ha tenido que enviar un presupuesto claramente desfinanciado. Político, ya erosionó su base propia y depende del Partido Social Cristiano. El día que el Partido Social Cristiano le retira el apoyo, ese día se cae el gobierno. Luego, también lo que es muy claro es que los que acusaban de corrupción parece que lo hacían mirándose en el espejo. Por eso hay ahora intentar desvirtuar diciendo que sufre una extorsión, cuando lo que hay que aclarar es que las cuentas que supuestamente o los depósitos que se hacían para un movimiento político se depositaban en una cuenta privada. E incluso la denuncia realizada hacia el propio presidente de la República, que ha sido cubierta por los medios, eso también es gravísimo, porque demuestra de alguna manera conflicto de interés cuando ejercía su cargo de vicepresidente. Adicionalmente, ¿qué tenemos también? Tenemos un ambiente de movilización social y no se puede dejar de decir que también refleja una pugna interna. También ya la vicepresidenta estaba de más, por eso yo creo que el 2019 puede ser un año de desenlaces políticos y como estaba de más también hay la necesidad de recambios internos, pero es una vicepresidenta caída. Ustedes le sostienen al presidente, acaba de decir Virgilio. Si es que el Partido Social Cristiano le retira el apoyo, se cae. Todo lo contrario. Los más interesados en sostener a este gobierno son los militantes correístas, porque lo que quieren es tener un gobierno débil al que le van socavando poco a poco.
Nosotros no estamos en el gobierno ni nos interesa. Y por eso hemos dicho que no vamos a aprobar la proforma presupuestaria en la que se sobreestiman ingresos y se subestiman gastos. Allí está la señal clara de que se puede lograr finalmente mantener una posición democrática coherente sin prestarse para ese tipo de juegos de la vieja politiquería que debería estar enterrada. Nosotros somos la nueva política en este país, la regeneración democrática. Y entre otras cosas lo que buscamos, y quiero ser claro, es hacer del Ecuador un país seguro, en el que se derrote a la delincuencia sin que tiemble la mano. Y también hacer del Ecuador un país productivo, en el que existe inversión y sobre todo empleos bien pagados. Ingeniero Gallegos, ¿esto a quién beneficia? ¿Quién se ve perjudicado como consecuencia de la caída que ya da como inminente Virgilio Hernández? Yo creo que ¿Al gobierno? ¿A Rafael Correa? ¿A quién? Yo creo que beneficia el ego de Rafael Correa y de nadie más, porque el país es víctima de estos atracos y de los efectos negativos de esta actitud. Yo quiero a Virgilio recordarle el pensamiento de George Orwell, que es un escritor inglés, que dice que aquel que defiende a un político corrompido o a políticos corrompidos ya no es víctima de la corrupción, sino que es cómplice. Entonces yo le invitaría a que no defienda al correísmo que hizo un gobierno cleptocrático, ¿no? Y que esa mentira de las mentes lúcidas, de los corazones ardientes, de las manos limpias, se convirtieron nada más y nada menos que en mentes mediocres, en corazones llenos de odio y en manos sucias por la corrupción. Entonces lo importante es pensar que el presidente Correa trata obviamente de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. ¿Usted cree que es una estrategia de Correa desestabilizar haciendo esta denuncia, provocando esta denuncia? Claro que sí, porque desde el comienzo Correa armó todo un andamiaje para que Moreno fracase. Yo no estoy aquí para defender al presidente Moreno, no tengo nada que ver con él. No voté por él, especialmente por la compañía que traía a cuestas. Pero obviamente que ni bien iba a terminar el gobierno, ¿qué es lo que hace Correa? Comienza a dar de baja todos los convenios bilaterales de inversión. ¿Para qué? Para que no venga inversión al Ecuador. Para que Moreno no tenga ni siquiera recursos para pagar la amortización de la deuda externa que nos lo han dejado en 60.000 millones. Aquí tengo yo un recorte del diario Hoy, donde se relata el informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el que dice que el Correato se ha robado 60.000 millones de dólares. A ver, Virgilio, responda rápidamente. Ha sido aludido. Vea, aquí es que esto precisamente, de que todo es culpa de Correa, es el mejor argumento para que este gobierno no gobierne, para que este gobierno deje que el país que estaba creciendo su economía en el 2017, en este momento esté en esta situación. Ya es hora de que asuman efectivamente la responsabilidad que tienen y que gobiernen. Esto es absolutamente absurdo. Sucede que ahora se hacen unos cobros. Y voy a distinguir algo que me parece importante distinguir. Uno como militante, y así lo dice el Código de la Democracia, puede hacer aportes a los movimientos. Es lo más sano, la forma más sana de mantener un movimiento, un partido, es con los aportes individuales. Pero esos aportes se hacen a un movimiento, claro, en una cuenta de un movimiento. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso el expresidente Correa? ¿Qué tiene que ver con eso incluso la propia organización partidaria? No, aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Las personas que acusaban de corrupción se veían en el espejo. Cuando Alejandra Vicuña era asambleísta del correísmo. Por eso tiene que investigarse y ojalá ahora se valore el debido proceso. Yo mire, lo que yo no puedo aceptar es que aquí se hagan estas generalizaciones que precisamente lo que pretenden es primero sentenciar antes que investigar. Esto no puede ser. Aquí lo que hay que hacer es efectivamente dejar ese discurso de generalización, de correísmo y de corrupción generalizada. Sino, cuando hay denuncias hay que investigar con seriedad. Y luego, efectivamente, sancionar a los culpables. ¿Por qué? Porque quien comete actos de corrupción se pone por encima de la ley y por encima del resto de ciudadanos. Contraviene el principio de igualdad.
Pero por eso mismo, para poder investigar con seriedad, hay que seguir el debido proceso. María Paz, ¿cuál sería el delito que habría cometido la vicepresidenta? Se habla de concusión. Si me permite, antes de entrar en eso, que yo también me quedé pendiente con la conversación aquí de mis contertulios. Yo, en cambio, mi lectura es que aquí ganamos todos, ganamos la ciudadanía. Y esto va a sonar un poco de abogada del diablo. No ganamos porque hay actos de corrupción, ganamos porque hay denuncia, ganamos porque hay protesta social. Yo ahí difiero de la mirada de que es que ahora hay convulsión social. No, ventajosamente convulsión social, porque hace 3, 4 años era impensable. Y no porque todos hayamos estado contentos, simplemente porque quien protestaba terminaba criminalizado y terminaba preso. No significa que no habían actos de corrupción, habían actos de corrupción. Lo que pasa es que había un sistema, un aparato estatal creado para el servicio de un partido político y justamente de ser cómplices y encubridores. Con lo cual, yo aquí desde mi visión, desde la ciudadanía, desde el trabajo académico, es que ventajosamente hay convulsión social, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que quedó claro que no podemos volver a tener cortes con una imposición de pensamiento, con una sola línea, sino que justamente quienes ansiamos la democracia supone estos espacios deliberativos, de contrariedad, porque eso es el Ecuador, eso es lo que está pasando. Y es bueno la convulsión porque eso permite airear estas cosas. Por supuesto, y nos permite mirar, y yo sí creo que en ese sentido estamos en un progreso nuevamente de recuperar derechos de ciudadanía, y esto puede sonar disparatado, porque para nada los ecuatorianos nos sentimos que estamos en un momento de furor, pero creo que es fácilmente, y usted que está en medios de comunicación, ven un poco el entusiasmo que hay de las personas de poder volver a opinar. Esa libertad para mí no tiene precio. Ahora bien, por otro lado, tenemos el problema sistémico del tipo de representación que no se va a acabar en un gobierno. Ojo, y con esto no significa ser partidario de un gobierno de otro. Yo personalmente como ciudadana soy partidaria de la democracia y del ejercicio de ciudadanía en derecho. Entonces toda esta transición que implica por la reforma del sistema de justicia, con todos los vicios que puede tener porque no hay sistema perfecto, todos estos procesos de cambio político, y a lo que nos aboca el caso nuevamente de la vicepresidenta Vicuña es a una sanción política. Tenemos la vía penal, que no sé si quiere que entre de una vez en eso. Más adelante, lo que le voy a pedir es hacer una pausa, vamos a la publicidad y retornamos. Gracias. ¿Okay? En un instante, aquí en Hora 25. La acusación contra la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por supuestamente haber recibido más de $20,000 en contribuciones, se analiza en 2 frentes, el judicial y el político. El delito de concusión se refiere cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este ilícito, tipificado en el artículo 281 del Código Integral Penal, es sancionado con 3 a 5 años de cárcel. El artículo 129 de la Constitución reza que la Asamblea Nacional podrá acceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio o tortura. Es entonces que desde la Asamblea Nacional evalúan si existen méritos suficientes para iniciar un juicio político contra la vicepresidenta. El peculado, concusión y cohecho son delitos imprescriptibles, por lo tanto, independientemente de cuando se hayan hecho, son los que inhabilitan a la funcionaria. Hay juicio político respecto a sus funciones de vicepresidenta. No hay control político respecto a sus funciones de ex asambleísta, porque no lo hay, no dice la ley. Para algunos asambleístas, la segunda mandataria debe pedir licencia sin remuneración hasta aclarar estas acusaciones. Sacar unas vacaciones, sí, como un permiso para que ella pueda defenderse. Porque es un escándalo que hace mucho daño al gobierno actual. Para concretar un posible juicio político se deben presentar ante el CAL 33 firmas. De ser calificadas, la Corte Constitucional tendría que emitir un informe de admisibilidad. Luego el proceso iría a la Comisión de Fiscalización del Legislativo. Tras las pruebas de descargo, la Asamblea votaría sobre la solicitud de censura y destitución. Para que se apruebe se requeriría del voto de las 2/3 partes, es decir, 92 asambleístas. Sin embargo, la Corte Constitucional está en vacancia, por lo que primero habría que esperar a su conformación.
Para este asambleísta, más allá de un enjuiciamiento político, lo que puede hacer la Asamblea es investigar. Aplicar la norma por la cual puede destituir directamente a la vicepresidente cuando lo que ha hecho causa verdadera conmoción interna. Allí se requiere las 2/3 partes de un procedimiento sumario al interior de la Asamblea Nacional. Vicuña, a la par, también podría enfrentar un juicio penal. Sin embargo, como goza de fuero de corte para un enjuiciamiento penal, el fiscal general debe sustentar su acusación ante la Corte Nacional de Justicia, aunque este órgano debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional para continuar con el proceso penal. En este tema, el Ejecutivo no tiene que tomar una decisión. Sobre este tema, la postura del presidente es permitir que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Esa es la postura que debe tener el Ejecutivo cuando se investiga un caso que se presume que tiene que pronunciarse la justicia. Entonces, no hay una decisión, el presidente no es un juez. El escándalo del cobro de contribuciones cobró fuerza desde el pasado septiembre, cuando asesores legislativos revelaron que asambleístas les cobraban un porcentaje de sus sueldos para beneficios personales. Bien, vamos a presentar la segunda parte del programa, un poco a partir de este reportaje. Voy a dar la palabra a María Paz Gervis para que nos dé una lectura, una interpretación desde la perspectiva de lo judicial, por favor. Cómo no, para mí hay dos vías que deben ser simultáneas. La primera es la vía penal, desde luego, a partir de donde la fiscal general de la Nación tiene que iniciar el proceso penal ordinario con indagación. Tenemos que recordar que si bien estos presuntos actos ilícitos no fueron cometidos durante la vicepresidencia, pero los funcionarios públicos, la Contraloría tiene la potestad de los siguientes 5 a 7 años, si no me equivoco, de hacer indagaciones y de hacer estos exámenes especiales. Con lo cual, ese es el proceso penal, en cuyo caso, bueno, se hará la Perdón, no habría sustentación. Prescrito el tema. No, para nada. Ya. Y se hará la sustentación del caso, y cuando se encuentren elementos de juicio suficientes, se tiene que solicitar, ahí sí, como tiene fuero de corte, se envía a la Corte, y la Corte Constitucional a su vez pide la autorización, procede, digamos, sin autorización lo penal de la Asamblea, que es muy importante. ¿No necesita autorización? No necesita. No necesita, porque tenemos que pensar dos niveles. ¿Y qué es lo que le compete a la Asamblea? A la Asamblea le compete el juicio político. Y el juicio político va sin perjuicio de lo penal. Entonces, para lo cual, lo único que necesitan ahí es la autorización de la Corte Constitucional. Y eso evidentemente va a esperar a que se instale la Corte. Sin embargo, la Corte... Sí, yo creo que estoy equivocada. El proceso penal sí necesita la autorización. Pero eso lo que necesita es que la Corte Suprema, perdón, ya no se llama Suprema. No, la Corte Nacional. Disculpen, me cambiaron los nombres de cuando yo estudié. La Corte Nacional lo que debe tener es solicitar a la Asamblea, ahí sí que se levante el proceso. Por supuesto. Sin embargo, el proceso de juicio político, si me permiten, ese debe iniciarse simultáneamente. Y yo sostengo, la Constitución no lo dice explícitamente, si es que es durante el periodo, es decir, ahora como vicepresidente, estos presuntos actos ilícitos no se cometieron mientras era vicepresidenta de la República. Sin embargo, yo creo que aquí no nos podemos quedar en el tema legalista. Tenemos que pensar el espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma lo que establece es que los políticos respondan políticamente. Virgilio, usted señaló categóricamente que la vicepresidenta está caída. ¿Cuáles son los caminos para esta caída? Sí, es cuestión de tiempo. Pero en este con cualquiera de estas opciones que plantea. Es que son las dos vías. Ya. Y las dos vías además no son excluyentes, porque efectivamente el proceso penal puede realizarse independientemente del proceso político. Veamos el proceso político. El proceso político es el tema del juicio político. ¿Hay causales para juicio político? Sí, porque la Constitución dice muy claramente que procede el juicio político cuando hay delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Aquí, ¿podría haber concusión? Sí, muy claramente. Cuando uno lee las características del artículo 281, cumple con todas. ¿Ejercía un cargo, una potestad estatal? Sí. Segundo, ¿abusó de su cargo al hacer estos pedidos? Sí. Tercero, ¿lo hizo por sí o por medio de terceras personas? Lo hizo directamente y además a su cuenta. Y cuarto, pidió o exigió una cuota, una contribución, ¿sí? De tal manera que se cumplen los requisitos, aplica concusión. La Constitución, no es que hay un vacío, la Constitución dice claramente, si se presenta ese tipo de delito, hay causal para juicio político. Y es lógico, si una persona, aunque haya cometido estos delitos anterior a ejercer... Eso no importa. No importa. ¿Por qué? Porque es en ese momento que está ejerciendo, aparece este delito. Por lo tanto, hay causal para juicio político. El mayor problema que tenemos, y es precisamente de cómo se ha dañado la institucionalidad, es que en este momento no hay Corte Constitucional. Eso es lo que en este momento trabaría la vía política.
En cambio, la vía penal también efectivamente tiene posibilidad de realizarse y más allá del uno o del otro camino, creo yo incluso que las circunstancias irán obligando o a que le retiren el apoyo de parte del gobierno o a que la propia vicepresidenta actual renuncie. Pero yo creo que ya es una vicepresidenta caída. Luis Fernando. A la corrupción no se le puede dar tregua, se la debe combatir con la misma fuerza que se combate a la delincuencia común. La vicepresidenta está contra las cuerdas, se ha iniciado una investigación por parte de la Fiscalía y en la Asamblea Nacional se han dado los primeros pasos para enjuiciarla políticamente. Ella puede ser enjuiciada políticamente en la medida en que la Corte Constitucional emita el dictamen de admisibilidad. Ese es el primer paso. Sin ese dictamen, el juicio no prospera. Como no hay Corte Constitucional, habrá que esperar que la Corte se integre. Y ese dictamen de admisibilidad, que es el dictamen jurídico y constitucional, deberá pronunciarse sobre la causal, si procede o no juzgársela por una infracción cometida cuando no era vicepresidente, sino cuando era legisladora. De tal manera que, sin el pronunciamiento de la Corte Constitucional, todo lo que digamos es pura especulación. Bueno, pero es más o menos en otros espacios el caso de Glass. Los delitos que se lo acusaba a Glass es cuando no era vicepresidente, cuando era ministro o coordinador de este... Así es. El proceso en contra del ex vicepresidente se originó en actos cometidos cuando él no era vicepresidente, sino ministro. Sin embargo, los informes de la Contraloría General del Estado se hicieron posteriormente y uno de ellos inclusive recomendaba su destitución como ministro siendo vicepresidente, con una consecuencia que agravaba su permanencia en la vicepresidencia. El artículo 129 de la Constitución señala el camino del juicio político. El 130 de la Constitución trata un tema distinto. La destitución solo del presidente, no de la vicepresidente, no se lo incluye el vicepresidente, sin juicio político, en el caso de grave crisis política y conmoción interna. Solo al presidente. Solo al presidente. Y hago esta aclaración porque cuando se reprodujo una declaración mía, se entendería que yo incluyo en el artículo 130 a la vicepresidente. No, solamente es para un presidente de la República cuando existe grave crisis política o conmoción interna. Y en ese caso, el presidente, que es objeto de la destitución, en 7 días tiene que convocar elecciones y se produce la muerte cruzada. Ok. La muerte cruzada. Claro, se va a elecciones. 148. Teodoro, lo han analizado desde una perspectiva política, desde una perspectiva judicial, pero desde la mirada de la institucionalidad, de la democracia, del funcionamiento del país, ¿qué significa esto? Andrés, no voy a llover sobre mojado. Yo creo que la vicepresidenta ya está ida. Es cuestión de tiempo exclusivamente. Es indiscutible que esta correísta nos hace recordar el pensamiento de ese gran hombre del siglo XX, Winston Churchill, que decía que el socialismo era la filosofía del fracaso, era el credo de la ignorancia, era la prédica de la envidia y era el reparto igualitario de la miseria. Pero esto no es un problema ideológico, porque ¿cómo le plantea desde una perspectiva ideológica? ¿Por qué es socialista, es delincuente? No. A lo que estoy diciendo es que como se montó toda una institucionalidad para proteger los actos de corrupción que se emanaban desde el gobierno, podemos concluir que ha sido todo un desastre este socialismo del siglo XXI. Pero obviamente yo le voy a hacer un pedido respetuoso al presidente de la República, porque me indigna ver que un preso sentenciado como Jorge Glass siga recibiendo la pensión del Estado. Si nos roban la plata y encima de eso les pagamos. ¿Cómo es posible que un prófugo que se esconde en Bélgica y que no viene a afrontar su responsabilidad después de haber sido parte de un secuestro de acuerdo a la ley, no viene a responder y recibe pensión del Estado? Y ahora este economista Vicuña también va a ser sentenciada, va a ser destituida, le van a seguir pagando el aguinaldo como es vicepresidenta. Esto tiene que acabarse. Yo le pido al señor presidente de la República 2 cosas. Primero, que le pida a la economista Vicuña que solicite vacaciones para que se defienda sin influencias del poder. Si no le acepta eso, que le retire sus funciones y que mande un proyecto de ley al Congreso, y aprovecho que está aquí Luis Fernando para que lo impulsen, para que aquellas personas que son prófugas de la justicia o tienen sentencia ejecutoriada no sigan recibiendo la pensión vitalicia en calidad de ex vicepresidente o ex presidente de la República.
porque caso contrario estamos aquí nosotros engañando al pueblo de una manera perversa. María Paz, ¿usted advierte que la institucionalidad está en capacidad de responder frente a estas cosas o de alguna manera la observación que hacía Virgilio que hay una descomposición de eso? Todo lo contrario, yo creo que estamos caminando hacia construir una nueva institucionalidad, ¿no es cierto? Ojo, esto también tenemos que ser muy claros en esto y alejarnos de ese optimismo a veces un poco infantil. Inclusive yo creo que a veces cuando tomamos todas las decisiones políticas desde la ley, no desde la legislatura, desde la ley, los abogados podemos caer, y me incluyo muchas de la perversidad de pensar que la ley soluciona los problemas. Aquí yo sostengo que nosotros asistimos a un quiebre del pacto social, el pacto social que viene previo a la ley y posterior a la ley. Y entonces esto es un proceso largo, complejo, donde se va a ir construyendo sobre la marcha. Yo tengo mucha esperanza en la integración de las nuevas cortes. No van a ser perfectas, el proceso no ha sido perfecto, siempre puede ser perfectible, mejorable, pero nosotros vemos que ha sido en todo caso un proceso muy transparente. Yo sí soy positiva en pensar que para finales de año, nos queda un poco más de un mes, vamos a tener una corte constitucional. Aquí lo que falta determinarse es la forma. Que claro, las formas, ojo, en derecho las formas garantizan el fondo, pero no podemos quedarnos ahí. Tiene que definirse cuál va a ser esta solución inmediata de cómo sale la vicepresidenta o cómo responde a la ley, porque también el derecho a la defensa existe y tenemos que garantizar eso. Pero yo creo que no podemos olvidarnos del tema de la sanción democrática, la sanción política, esa tiene que estar ahí. Yo insisto en que a mí me parece positivo que se abre esta caja de Pandora, cosas que nosotros sabíamos que pasaban, que en la ciudadanía era un secreto a voces y que ahora finalmente se abre y va a seguir abriéndose. Teodoro, desde la perspectiva igualmente de manejo político de esto, ¿cómo debería responder el gobierno frente a esta situación? Han sido claros sus compañeros de que esto le afecta al gobierno. ¿Cuál cree usted que es el nivel de afectación si es que el gobierno mantiene esta especie de ambigüedad respecto a la conducta de Vicuña? Si el gobierno sigue manteniendo esto de que no soy juez y no intervengo, en vez de pedirle que se retire, va a ser muy perjudicial para el gobierno porque mucha gente tomará como un acto de complicidad de parte del gobierno. El gobierno ofreció combatir la corrupción y yo le quiero hacer otro pedido al presidente Moreno, que invite a la ONU a que haga una comisión anticorrupción como la que existe en Guatemala, porque es la única manera de ponerle el cascabel al gato. Porque fíjese usted que cómo se trata de distorsionar la verdad. Yo le oigo al expresidente Correa decir que no puede venir porque hay una justicia cooptada. Hay una persecución. Pero tome en cuenta usted que el Contralor en funciones actualmente es funcionario de la Contraloría de Polis, del gobierno de Correa. La jueza que le pone orden de captura a Correa es una jueza nombrada en el gobierno de Correa. El fiscal actuante es puesto en el gobierno de Correa. Pero lamentablemente se tergiversa la verdad porque es gente que se ha vuelto mitómana. Entonces tenemos que darles una verdad de perogrullo. Tenemos que nosotros decirles, señores, el que no viene a enfrentar la justicia tiene que dejar de tener las prebendas que el Estado le da al servidor que lo ha hecho honestamente. Doctor Torres. Los privilegios de aquellos que son cuestionados por un mal manejo de los recursos de los ecuatorianos tienen, por supuesto, que dar la cara y terminar con ese tipo de beneficios, porque no puede concebir un ciudadano que haya unos privilegiados que luego de haber perjudicado al país tengan esa misma posición de privilegio mientras la ciudadanía está expuesta todos los días a la delincuencia, mientras la ciudadanía está expuesta todos los días a perder su puesto de trabajo si lo tienen o a no poder emprender en una actividad económica. Tienen que enderezarse las cosas en el país. Hay que ir por el camino recto. ¿Y esto le afecta al gobierno? Le afecta muchísimo porque la vicepresidente es parte del gobierno. El presidente Moreno ha dicho que no quiere inmiscuirse en el asunto, que deja que sean los jueces y todos aquellos que tienen competencias para hacerlo los que investiguen, pero tampoco le ha dado el apoyo. No le ha dicho por eso hay una actitud ambigua, como es una posición neutral que por el momento de alguna manera la entendemos, pero a medida que pasan las horas y los días se vuelve incomprensible porque la situación de la vicepresidente se va convirtiendo en un tema difícil. En la Asamblea Nacional se trató el día jueves algo de pedirle la renuncia mientras se debatía la proforma presupuestaria.
¿La renuncia es una opción más sana, Virgilio? Sí, desde luego, es una opción y puede ser en este momento en que hay una ruptura del orden institucional y constitucional al no haber corte, puede ser una de las salidas. Yo ya no quiero responder más a quienes tienen una posición fascista, porque establecer un odio político en función de una ideología es fascismo, pero sí quiero hacer unas precisiones. Yo creo que políticamente ya no hay cómo sostener la vicepresidenta, pero yo insisto en el debido proceso. Tiene que haber debido proceso, tiene que haber el derecho a que pueda, en la vía política y en la vía penal, defenderse. ¿Sí? Aunque creo que las condiciones no van a permitir ya que pueda hacer esta defensa en condiciones de vicepresidenta. Me parece que además lo que no estamos mirando es que aquí está operando una transición también en el gobierno. En el gobierno, creería yo, también hay el interés de provocar ciertos cambios. De tal deshacerse manera, de la vicepresidenta, sí, para cooptar ese espacio, sí, en favor de alianzas. Creo yo, a alguien que pueda tener en este momento el favor de las élites económicas y políticas que sostienen al gobierno. De tal manera que estamos mirando una transición. Es probable que el 2018 ya concluya sin una vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, y voy a decir algo más, porque esta transición puede tener coletazos. Y yo diría que incluso el 2019... ¿sí? Mirando cómo está el panorama económico y político, podría concluir sin Lenín Moreno. Con el vicepresidente o la vicepresidenta que se designa. Exactamente. Ok, vamos a analizar eso en un instante. Retornamos tras la publicidad. Vamos al segmento final y claro, lo que ha dejado puesto en el debate, Virgilio, queremos tratar a continuación. Especie de Juego de Tronos que dijimos en la presentación. Es posible que a partir de esto se hagan movimientos, se desplacen unos, llenen espacios otros, se beneficien aquellos, y esta escena tan especial que ha puesto en el sentido de que es posible que asistamos a un desenlace incluso de la salida del actual mandatario, por favor. A mí no me extrañaría, yo coincido con Virgilio en este tema, porque la situación económica del país... ¿Por fin coincidieron en algo? Es que cómo no vamos a coincidir a pesar de que discrepe conmigo por lo que voy a decir. La situación económica es tan grave, producto del correísmo, ¿no?, que Lenín Moreno no va a poder asumir el manejo de la cosa pública si no tiene la entereza y el equipo necesario para tomar medidas que tengan costo político. Mire, yo soy partidario de que las políticas públicas tienen que tener un ingrediente técnico y un ingrediente político. Yo no soy enemigo de los subsidios per se, pero obviamente el subsidio tiene que tener dos condiciones para que sea efectivo. Tiene que estar focalizado y tiene que ser temporal. Si no es focalizado, estamos beneficiando al que no necesita, y si no es temporal, estamos generando un derecho adquirido. Es inaudito que el presidente Moreno no haya quitado el subsidio a las 3 gasolinas, subsidiando tal vez a los taxis, porque todo el que tiene carro puede pagar el precio de la gasolina. Porque caso contrario se va a ver abocado a que no va a tener para pagar los sueldos. Bueno, esa es la realidad, Teodoro, pero para eso requiere de una base política, de un soporte político, de una estabilidad y tal. ¿Esto podría ser parte de esto que está ocurriendo con la vicepresidenta, de esta estrategia? Puede ser, porque yo creo que ninguna persona sensata podría entregarle el poder a Vicuña. No. Vaya, pasa a ver, tenemos que buscar a alguien que sea sensato entonces. Sí. Yo, bueno, a mí me da un poquito de temor en política hacer esas premoniciones. Todo puede pasar, francamente todo puede pasar. También creo que un poco parte de esta ruptura del pacto social al que alego yo nos ha traído como consecuencia unos delirios de persecución gigantes, ¿no? Nosotros hemos escuchado en las últimas horas, hemos escuchado distintos medios de comunicación, personas que generan opinión pública, que hacen unas afirmaciones que a mí me parecen un poco bárbaras. Puede ser. Ahora también insisto en que a mí no me genera demasiado susto, puede pasar.
Lo que pasa es que en la última década, justamente, en nombre de esta presunta estabilidad, perdimos todos los elementos del Estado de Derecho. Entonces, eso me ha llevado a mí a cuestionarme realmente qué tan favorable es esta presunta estabilidad. Y digo presunta porque había estabilidad, porque no había opción de tener una mirada distinta. Si es que esa es la consecuencia, si es que es lo que nos deriva este proceso, en eso también es de lo que voy a coincidir con Virgilio, que es un proceso de transición. Y eso a mí me parece positivo. Ahora, Virgilio, este escenario apocalíptico que usted señaló, es parte de la estrategia de Correa, pues. Desestabilizar, provocar estos problemas y tal. No, esto es, y lo voy a decir claramente, y me parece que hay que diferenciar entre lo que puede ser jugar, hacer predicciones, a lo que es mirar el análisis de las tendencias. Si uno mira qué es lo que pasa en el tema económico, reflejado en el presupuesto, uno mira que es un gobierno carente de apoyo, sostenido, le guste o no, pero los votos así lo dicen, por el Partido Social Cristiano, y lo que ve también es que no se encuentra salidas, que no ha sabido gobernar, que encontró una economía creciendo y ahora hay una economía que incluso en el mejor de los escenarios que plantea la Proforma, dice que crecerá al 1.4%, con supuestos falsos, absolutamente falsos. Entonces, ¿qué puede ver uno? Que efectivamente se está preparando una transición, no hacia un escenario diseñado por Correa, sino más bien al escenario al que quieren abocarle las élites económicas. Virgilio, esto es muy claro. En esto del espionaje, de la investigación y tal, lo primero que uno plantea es ¿a quién beneficia esta decisión? Esta posibilidad, esta denuncia que se ha hecho contra Vicuña. Mire, y quien se beneficia de esto es Correa. Pero, a ver, pensemos un poco más allá de este fantasma con el que siempre queremos enfrentar para tratar de encontrar claves de la realidad. Piense usted, ¿a quién beneficia? ¿Quién va a dejar de ser y va a tener una función después de casi 2 décadas? Que además, en este momento, deja de ser una importante función, puede ejercer otra función porque no está prohibido, pero adicionalmente, en este momento tiene las mejores condiciones políticas. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza política en este momento que represente al correísmo, porque además, si hay un perdedor también en este año, es Creo hasta hace un año tenía el 49% del favor de los ecuatorianos. Ahora, efectivamente, con todo lo que ha pasado en los bancos, que también se ha descubierto todo lo inescrupuloso de su manejo, ha perdido cada vez más credibilidad. Entonces, ¿no le parece a usted más bien que además esta alianza, esta connivencia en el Parlamento de Alianza País Social Cristiana, ¿sí? no tiene un beneficiario claro que en este momento además está dejando otras funciones? Ahí está. El beneficiario, y hay otro beneficiario, porque primero era Lenin Moreno, después era Rafael Correa, ahora es Jaime Nebot, clarísimo. Está con una gran capacidad de invención, Virgilio. De fábula, ¿no? Así es, está inventando demasiado. Pero lo curioso es que a veces votan los morenistas y los correístas cuando tiene que defenderse, por ejemplo, temas venezolanos. Nos quedamos siempre sorprendidos que por allí algunos, con todo el bloque, votan para impedir que la Asamblea Ecuatoriana castigue a estos violadores de los derechos humanos en Venezuela. Allí hay una coincidencia. Entre otros, no tenemos ese tipo de coincidencias, sino fundamentalmente en temas que le interesan al país. Pero donde hay una gran diferencia insalvable con quienes gobiernan y con quienes gobernaron, morenistas y correístas, en el tema de la delincuencia. Existe un proyecto de ley de seguridad ciudadana que lo presentó el municipio de Guayaquil, que lo suscribí yo como legislador por la provincia de Tungurahua, para terminar con todos los privilegios procesales de los delincuentes, para que se vea la cara y el rostro del delincuente aprehendido en delito flagrante. ¿Qué han dicho los correístas, compañeros de Virgilio, y una buena parte de morenistas? Imposible, en nombre del garantismo, que sigan los privilegios procesales. Allí están las diferencias. Y se conoce a unos cuando queremos combatir la delincuencia y a otros cuando bajo el tema del garantismo quieren mantener a los delincuentes con todos los privilegios procesales del Código Integral Penal aprobado por Virgilio, con mi voto en contra, en la década correísta. Vamos a terminar una exposición final de cada uno, ¿ok? Hacemos una ronda. Vamos con María Paz, por favor. Yo no estoy de acuerdo en que Creo haya perdido votos. Yo más bien lo que creo que tenemos que tener claro es que esos votos a favor y ese apoyo que había a Creo hay que darle la lectura correcta. Era un cansancio y un desgaste de la ciudadanía
por el correísmo y por todo lo que supuso esa década. También coincido en que hay una clara debilidad de la oposición. Parte de la crisis sistémica a la que yo aludía desde el inicio de mi intervención es justamente esa incapacidad de articular partidos políticos sólidos que representen a la ciudadanía. Pero eso no se construye de la noche a la mañana. Entonces yo sigo siendo muy optimista en ese proceso de transición, a pesar de estos eventos negativos a los que asistimos. Es parte de que la ciudadanía retomemos el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. 30 segundos, Teodoro, rapidito. Yo quisiera terminar haciéndole una pregunta a Virgilio, que aspiro que me la conteste. Yo le escuché a una dirigente de Alianza País, que era directora del movimiento, decir con indignación que deseaba que los pobres coman pan y los ricos mierda. Como ahora los correístas son gente de muchos recursos económicos y se han hecho ricos, quisiera saber qué están comiendo. Sí. A ver, Luis Fernando. Otro tema 30 segundos, en el rápido. que hay una gran coincidencia entre correístas y morenistas es en el tema de los impuestos. Esa mentalidad estatista no ha desaparecido. No aceptan que se eliminen o se bajen impuestos. Y allí sí hay una gran diferencia con nosotros, porque nosotros mantenemos la tesis de bajar, disminuir impuestos para que haya incentivos a fin de que la gente invierta y genere empleos bien pagados. Todavía la mentalidad estatista sigue proyectándose hasta la presente 30 segundos, Virgilio. Ya, yo en primer lugar decir que yo no acepto las generalizaciones ni como broma. Segundo, me parece que el problema de no leer adecuadamente la realidad es entender que eso de aquí de manera conjunta llaman despectivamente el correísmo, le cambió la vida a millones de ecuatorianos. Y por eso que llaman el correísmo está vigente. Ese es otro programa. Pero está vigente. Y el eso correísmo también tiene que responder de la corrupción. Mire, el correísmo tiene que responder, todos los funcionarios públicos tenemos que responder, pero con debido proceso. Pero al mismo tiempo le dio sentido de futuro al país. Eso también es importante. Muchísimas gracias a Luis Fernando Torres, Virgilio Hernández, María Paz Hervis, Teodoro Gallegos. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.